plática la doctora Griselda Mericia Rabadán Chávez. Eh, el título de la presentación es Disfunción del tejido adiposo blanco, potencial bioactivo de la cocoa y sus flavanoles. La doctora Griselda estudió la carrera de Nutrición y Bienestar Integral en el Tecnológico de Monterrey. Hizo su doctorado en Ciencia en Alimentos en el Instituto Politécnico Nacional y también realizó una estancia postdoctoral en el Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, también conocido como CIATEG, y actualmente es investigadora postdoctoral de la Unidad de Alimentos Saludables del Instituto para la Investigación en Obesidad del Tecnológico de Monterrey. Entonces, sin más preámbulos, vamos a escuchar la presentación de la doctora Griselda Rabadán. Adelante, Griselda. Muchas gracias, doctor. Voy a compartir. Bueno, muy buenos días. Bienvenidos a la plática del día de hoy, que como ya mencionó el doctor, lleva por título Disfunción del tejido adiposo blanco, potencial bioactivo de la cocoa y sus flavanoles. Los estudios en obesidad en las últimas 2 décadas han demostrado que, contrario a lo que anteriormente se creía, la expansión del tejido adiposo blanco no es ilimitada, ya que la incapacidad de los adipocitos para poder adaptar su expansión ante una ingesta energética positiva crónica conlleva a lo que se conoce como disfunción del tejido adiposo blanco, que tiene como principal repercusión un estado de lipotoxicidad sistémica que se caracteriza por una acumulación ectópica excesiva de grasa en tejidos periféricos que naturalmente no están adaptados para este efecto, generando alteraciones metabólicas importantes que conllevan al desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles, como es el caso de la diabetes tipo 2, de la hipertensión, enfermedades cardiovasculares, esteatosis hepática, dislipidemia, aterosclerosis, por mencionar algunas principales. Los elementos que caracterizan la presencia de disfunción en el tejido adiposo blanco son en principio una hipertrofia excesiva de los adipocitos, que va a conllevar a estados de hipoxia y de estrés oxidativo que van a promover un incremento en la infiltración de macrófagos tipo 1, los cuales son los principales responsables de desarrollar un proceso inflamatorio crónico de bajo grado. En conjunto, todos estos procesos culminan en el desarrollo de resistencia a la insulina en el tejido, y la disfunción del tejido adiposo se va a manifestar con 2 respuestas principales. La primera es una disminución significativa en la captación de ácidos grasos libres provenientes de lipoproteínas y kilomicrones circulantes, y la segunda es un incremento significativo en la hidrólisis de triglicéridos que están almacenados en la gota lipídica de estas células, generando un incremento importante en la salida y concentración sérica de ácidos grasos libres que van a estar disponibles para ser captados por tejidos periféricos, principalmente el hígado. Son múltiples los fitoquímicos que se han estudiado para abordar el problema de la obesidad, y la cocoa y sus flavanoles no son la excepción. Es por ello que en el estudio que yo les voy a presentar, decidimos estudiar los efectos de la cocoa y sus 3 principales flavanoles, epicatequina, catequina y procianidina B2, en la disfunción del tejido adiposo en un modelo murino con síndrome metabólico. Para este estudio se tuvieron 7 grupos de tratamiento: un control negativo alimentado con dieta estándar, un control positivo alimentado con dieta hipercalórica, y 5 grupos que fueron alimentados con la dieta hipercalórica y uno de los siguientes tratamientos: cocoa en una dosis de 1 gramo por kilogramo de peso, extracto de cocoa en una dosis de 100 miligramos por kilogramo de peso, y epicatequina, catequina y procianidina B2 administrados de forma individual en una dosis de 10 miligramos por kilogramo de peso. El estudio tuvo una duración de 8 semanas, diariamente se monitorearon peso corporal y consumo de alimento. Al final del estudio, las ratas fueron sacrificadas para la obtención de muestras de sangre y de tejido adiposo. En sangre se realizaron mediciones séricas de glucemia, perfil de lípidos y leptina,
Y en el tejido adiposo se cuantificaron los niveles de expresión de marcadores moleculares relacionados con distintos procesos metabólicos del tejido, así como la cuantificación de citocinas proinflamatorias y antiinflamatorias. Como resultados de este estudio en relación a los parámetros fisiológicos, nosotros pudimos observar que el consumo de una dieta hipercalórica incrementa significativamente hasta en 1.5 veces la ganancia de peso corporal y en 2.5 veces la acumulación de tejido graso comparado con el grupo control negativo. 3 de nuestros tratamientos, cocoa, extracto de cocoa y epicatequina, lograron una disminución significativa en la ganancia de peso de 12, 13, 6% respectivamente, así como una disminución significativa también en la acumulación de tejido graso en 11, 17 y 8% respectivamente en comparación con el grupo control positivo. Ninguno de estos resultados estuvieron relacionados con disminuciones importantes en el consumo energético, excepto en el grupo de cocoa, que sí mostró una disminución del 8% comparado con el grupo control positivo. En relación a los parámetros bioquímicos, lo que pudimos observar también fue que el consumo de la dieta hipercalórica genera alteraciones importantes en el perfil de lípidos. Por ejemplo, incrementa hasta 3 veces las concentraciones de triglicéridos, 2 veces las concentraciones de colesterol total, 2.5 veces las concentraciones de colesterol LDL, incrementa hasta en 33% las concentraciones de ácidos grasos libres y disminuye hasta en 30% las concentraciones de colesterol HDL. Todos los tratamientos mostraron una mejora significativa en el perfil de lípidos. Por ejemplo, en el caso de los triglicéridos, el grupo que tuvo el mayor efecto fue el de cocoa, con una disminución de sus concentraciones hasta en 32%. En el caso de los ácidos grasos libres, los grupos más efectivos fueron cocoa, extracto de cocoa y epicatequina, con una disminución en las concentraciones de hasta 26%. En el caso del colesterol total, estos mismos 3 grupos fueron los más efectivos, con disminuciones de hasta el 15% en las concentraciones séricas. En el caso de las lipoproteínas de baja densidad, el grupo más efectivo fue la epicatequina, con una disminución en las concentraciones de 12%, seguidas por el grupo de cocoa con una disminución del 10% y del extracto de cocoa con una disminución del 6%. Todos los grupos mostraron un incremento de hasta el 16% de las concentraciones de colesterol HDL en comparación con el grupo control positivo. Conforme a lo que se ha reportado en la literatura, en donde observamos una relación directamente proporcional entre la acumulación de tejido graso y los incrementos de leptina, en nuestro estudio también pudimos observar que el consumo de la dieta hipercalórica nos incrementa obviamente la acumulación de tejido adiposo blanco y eso genera también un incremento de hasta 11.5 veces en las concentraciones séricas de leptina. Conforme a los resultados que nosotros observamos en los parámetros fisiológicos, los 3 grupos que lograron la mayor disminución en acumulación de tejido graso, que fueron cocoa, extracto de cocoa y epicatequina, fueron también los únicos que mostraron una disminución significativa en las concentraciones de leptina, siendo más importante esta disminución en los grupos de cocoa y extracto de cocoa, con una disminución en las concentraciones del 46%, seguidos por el grupo de epicatequina con una disminución del 18% comparados con el grupo control positivo. La dieta hipercalórica también genera alteraciones importantes en el metabolismo de la glucosa, al incrementar hasta en 20% las concentraciones de glucemia, hasta 6 veces los niveles de insulinemia en ayuno comparados con el grupo control negativo. Estas alteraciones se ven reflejadas en un incremento significativo de hasta 7 veces en el índice OMA, que es indicativo de la presencia de resistencia a la insulina. Todos los tratamientos lograron disminuir estas alteraciones en el metabolismo de la glucosa, logrando disminuir entre 5 y 10% las concentraciones de glucemia, disminuciones más significativas en las concentraciones de insulina, en el caso de cocoa y epicatequina de hasta 42% y en el caso del extracto de cocoa y de catequina de hasta 34%. Estas mejoras en estos 2 parámetros de glucemia e insulinemia lograron disminuir significativamente el índice OMA en el grupo de cocoa y epicatequina en 45%,
y en el grupo de extracto de cocoa y catequina en 40% comparados con el grupo control positivo. En tejido adiposo retroperitoneal se analizaron los niveles de expresión de marcadores moleculares relacionados con distintos procesos metabólicos del tejido. En el caso de la captación de lípidos y de lipogénesis, los marcadores que se midieron fueron PPAR-gamma, CD36 y acetilcoenzima A carboxilasa. Si recordamos, PPAR-gamma es el principal factor de transcripción relacionado con la regulación del proceso de adipogénesis y con un incremento en la sensibilidad a la insulina en este tejido. De igual manera, el PPAR-gamma es el factor de transcripción que se encarga de regular la expresión génica y proteica del transportador CD36 y de la enzima lipoproteína lipasa, las cuales están implicados en la hidrólisis de ácidos grasos libres desde kilomicrones y lipoproteínas circulantes para que estos puedan ser captados e internalizados a las células adiposas para su reesterificación en triglicéridos dentro de la gota lipídica de la célula. En el caso de la acetilcoenzima A carboxilasa, es la principal enzima limitante del proceso de lipogénesis que tiene como objetivo principal la síntesis de ácidos grasos libres a partir de sustratos como la glucosa. En nuestro estudio lo que pudimos observar es que el consumo de una dieta hipercalórica incrementa significativamente los niveles de expresión de PPAR-gamma. Sin embargo, la administración de los tratamientos incrementa aún más la expresión de este marcador. Los grupos que tuvieron el mayor efecto fueron el del extracto de cocoa y de picatequina, con incrementos entre 3 y 3.5 veces comparados con el grupo control positivo. Lo mismo sucede con los niveles de expresión de CD36, en donde la dieta hipercalórica incrementa los niveles de expresión de este marcador, pero la administración de los diferentes tratamientos incrementa aún más los niveles. En este caso, los grupos que tuvieron el mayor efecto fueron cocoa, extracto de cocoa, con incrementos de 12 y 11 veces comparados con el grupo control positivo. De igual manera, el consumo de la dieta hipercalórica puede incrementar hasta 4 veces los niveles de expresión de la acetilcoenzima A carboxilasa, pero de manera interesante, la administración de los tratamientos en comparación con lo que habíamos visto con los otros dos marcadores, disminuye significativamente entre 4 y 8 veces los niveles de expresión de esta enzima. Considerando que el incremento en la acumulación de tejido adiposo por una hipertrofia de los adipocitos está relacionado también con un incremento del proceso inflamatorio, nosotros decidimos medir los niveles de expresión génica y proteica desde las dos principales citocinas proinflamatorias, TNF-alfa e interleucina 6. Observamos que la dieta hipercalórica incrementa hasta en 4 veces los niveles de expresión y también incrementa significativamente los niveles de las concentraciones proteicas de estas dos citocinas en 45% y 36% respectivamente con respecto al grupo control negativo. La administración de los diferentes tratamientos, en el caso del TNF-alfa, puede disminuir los niveles de expresión de esta citocina proinflamatoria entre 25 y 38%. Curiosamente, no vimos este efecto en el caso de interleucina 6. El único tratamiento que pudo disminuir los niveles de expresión génica de esta interleucina fue el grupo de cocoa en 40% comparado con el grupo control positivo. No obstante, cuando nosotros cuantificamos las concentraciones proteicas de estas dos citocinas en el tejido adiposo, sí logramos observar que los diferentes tratamientos pueden disminuir las concentraciones proteicas de estas citocinas en 25 y 16% respectivamente, comparados con el grupo control positivo. Conforme a lo que se ha revisado en la literatura, sabemos que el incremento en la acumulación de tejido graso y la hipertrofia de los adipocitos y disminuye las concentraciones de la adiposina, la principal adiposina antiinflamatoria, que es la adiponectina. Nosotros observamos esto en nuestro estudio, en donde el grupo con dieta hipercalórica disminuyó hasta 32% las concentraciones de esta adiposina. Sin embargo, la administración de los diferentes tratamientos puede incrementar los niveles de la adiponectina hasta en 21% comparado con el grupo control positivo. Pese a que la naturaleza del tejido adiposo blanco es funcionar como una reserva energética, sabemos que ante determinados estímulos puede adoptar características del tejido adiposo pardo.
en donde podemos observar el incremento en factores de transcripción como el PPAR-alfa o PGC1-alfa, SIRT1 o la proteína UCP1, que están relacionados con el incremento de la biogénesis mitocondrial y el proceso de termogénesis. En nuestro estudio, como era de esperarse, el consumo de una dieta hipercalórica disminuye significativamente la expresión de estos marcadores, hasta en 2 veces, comparados con el grupo control negativo. Sin embargo, la administración de nuestros diferentes tratamientos logró incrementar de manera significativa la expresión de PGC1-alfa hasta 8 veces en los grupos de cocoa y extracto de cocoa. En el caso de SIRT1, en los grupos de cocoa y extracto de cocoa también se logró ver el mayor incremento de hasta 10 y 11 veces comparado con el grupo control positivo. En el caso de PPAR-alfa, los grupos con el mayor incremento fueron el extracto de cocoa y epicatequina, con incrementos entre 6 y 7 veces comparados con el grupo control positivo. En el caso de la proteína UCP, pudimos observar que el consumo de la dieta hipercalórica puede incrementar significativamente los niveles de expresión de este marcador. Sin embargo, los grupos de cocoa, extracto de cocoa y epicatequina incrementan aún más, entre 15 y 30%, los niveles de expresión de UCP1 comparado con el grupo control positivo. Como conclusiones de este estudio, nosotros observamos que la administración de los diferentes tratamientos pueden generar modificaciones en los patrones de expresión de diferentes marcadores moleculares que están involucrados en una mejora de la captación y almacenamiento de ácidos grasos en este tejido, una disminución de la sobrecarga lipídica al disminuir los niveles de expresión de la principal enzima relacionada con la lipogénesis. Podemos observar también incremento en marcadores que tienen que ver con la biogénesis mitocondrial e incremento del gasto energético. Y todo esto obviamente se ve reflejado en una disminución del proceso inflamatorio al disminuir las concentraciones en la expresión y sobre todo de la proteína de TNF-alfa interleucina 6 e incremento de las concentraciones de adiponectina. Las mejoras metabólicas en el tejido adiposo retroperitoneal se vieron reflejadas en una mejora del perfil de lípidos en todos los grupos, así como de la resistencia a la insulina. En el caso específico de los grupos de cocoa, extracto de cocoa y de epicatequina, pudimos observar también una mejora significativa en la disminución de la ganancia de peso corporal a expensas de una disminución en la acumulación de tejido adiposo, que también se vio reflejada en una disminución significativa de las concentraciones de leptina. Esto es todo por mi parte, les agradezco mucho su atención. Voy a, si quieres, ok, perfecto. Voy a subir el volumen de acá. ¿Quieres ponerlo acá? Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Griselda, por tu interesante y muy bien preparada presentación. Vamos a pasar con preguntas de personas que nos están acompañando aquí. No sé si alguien quiera hacer alguna pregunta. Muy bien, Diego, adelante. Gracias, muchas felicidades por la presentación. Cris, mi pregunta es, ¿observaron alguna modificación en el consumo de alimento a lo largo del estudio causado por los tratamientos? Hola, buenos días, Diego. No, así tal cual como lo puse en las gráficas, aquí en las gráficas solamente está el consumo energético, pero esto se correlaciona mucho con el consumo de alimento y la verdad es que no se observó ninguna disminución, excepto en el grupo de cocoa, que igual fue el único que mostró la disminución en el consumo energético, también se reflejó en el consumo de alimento, pero fue el único grupo. De ahí en más, todos los demás tuvieron la misma ingesta. Ok, oye, y cuando hacen su análisis de PPAR-gamma, de manera interesante los tratamientos incrementan, ¿cierto? Este factor de transcripción que, como bien comentas, pues promueve adipogénesis. Ahí, ¿qué nos pudieras comentar al respecto, con respecto a tus conclusiones? Sí,
El PPAR gamma obviamente incrementa el número de células adiposas disponibles para obviamente incrementar la capacidad del tejido adiposo de manera genérica para que pueda captar más ácidos grasos libres y almacenarlos y evitar el proceso de lipotoxicidad. En el caso de nuestros grupos, específicamente en cocoa, extracto de cocoa y epicatequina, que fueron los que tuvieron los mayores efectos en disminución de ganancia de peso y acumulación de tejido adiposo, podríamos pensar que si bien a lo mejor se está incrementando el proceso de adipogénesis en donde hay mayor número de células, que esto obviamente también impacta en mejorar la sensibilidad a la insulina en este tejido, también podemos ver que estas células adiposas, aunque incrementan en su número, no están incrementando en su volumen, es decir, no se están volviendo hipertróficas y obviamente eso genera una disminución en la disfunción del tejido adiposo y además estamos viendo que justamente en estos 3 tejidos tuvimos los mayores efectos en el incremento de niveles de expresión de marcadores que tienen que ver con el pardeamiento del tejido adiposo blanco. Entonces, en resumen, pese a que a lo mejor se estén incrementando el número de células adiposas, estas tienen un mejor metabolismo y además se están convirtiendo en células que pueden ser incluso oxidativas, de manera que la acumulación excesiva que se pueda estar llevando de ácidos grasos libres, pues eventualmente se está utilizando en la liberación de energía. Claro, súper interesante eso. Oye, y ya por último, ¿tienes alguna hipótesis del por qué la expresión génica de interleucina 6 fue alta, pero no en la expresión proteica? Sí, digamos que las concentraciones proteicas o los incrementos en la concentración proteica de la interleucina 6 pueden estar regulados por muchos otros marcadores que no necesariamente están totalmente relacionados con la expresión génica de esta misma interleucina. Entonces nosotros pensamos que estos niveles de interleucina, aunque la expresión génica no se ve modificada o incluso se mantiene incrementada, los niveles de proteína pudieran estar disminuyéndose a partir de otras vías. Por ejemplo, con la misma disminución del TNF-alfa, sabemos que el TNF-alfa es un inductor de la misma interleucina 6, entonces si los niveles de proteína de TNF-alfa disminuyen, eventualmente puede generar disminuciones también en interleucina 6. Ahí también podremos meternos con medición en cuestiones de macrófagos tipo 1, ver si están disminuyéndose, porque obviamente una disminución en la infiltración de macrófagos tipo 1 también tendrá impacto en la disminución de los niveles de producción de interleucina 6. Entonces hay como varios factores que pueden estar induciendo esta disminución que no necesariamente van relacionados solamente con la disminución de la expresión del gen. Claro, a lo mejor hay alguna modificación ahí post-transduccional o algo así. ¿Verdad? Muchísimas gracias, Gris. Okay, muchas gracias, Diego, muchas gracias. Pasamos ahora con la pregunta de Ana Yancy, adelante. Hola, buenos días. Muchas gracias por la presentación, doctora, estuvo bastante interesante. Mi pregunta va en relación a la conformación de las dietas en cuanto a macros, cómo fue la distribución y aparte de dónde, o sea, estas dosis que le diste de extractos, ¿de dónde viene esa información o cómo decidiste dar esa cantidad de extracto a las ratas? Las dietas, como bien lo mencioné, las llamamos hipercalóricas porque obviamente tienen un incremento significativo en la densidad energética con respecto a la dieta estándar. Fue una dieta alta en grasas, pero también fue una dieta alta en azúcares. Por eso es que no la llamamos propiamente solamente una dieta alta en grasas, sino aproximadamente el 45% venía de las grasas. Y aunque se mantenía dentro del en proporciones bajas la cantidad, en proporciones normales la cantidad de hidratos de carbono, más del 20% de estos venían a partir de azúcares. En relación a cómo fue que seleccionamos las concentraciones para los diferentes tratamientos, tomamos una base que fue el grupo de la cocoa. La dosis de la cocoa, pues la verdad que fue un promedio entre las diferentes dosis que se han manejado en otros estudios. O sea, tenemos dosis que pueden ir hasta 5 gramos, 2 gramos, entonces tratamos de agarrar una dosis promedio, que en este caso pues la fijamos en 1 gramo por kilogramo de peso de las ratas.
y a partir de la cocoa se hicieron cuantificaciones de en ese gramo de cocoa cuánto podíamos encontrar de sus 3 principales flavanoles, epicatequina, catequina, procianidina B2. Obviamente la epicatequina es el flavanol principal y el que está en mayores concentraciones. Justamente en 1 gramo de esta cocoa encontramos una concentración de epicatequina de 10 miligramos. Entonces, pues para disminuir el ruido que podría causarnos por utilizar diferentes concentraciones de estos flavanoles, es decir, utilizándolos en sus concentraciones reales en la cocoa, pues al final los resultados que pudiéramos haber obtenido, si a lo mejor hubiéramos administrado la catequina y la procianidina B2 en dosis más bajas que la epicatequina y hubiéramos observado resultados mucho menos importantes que los que se observaron con la epicatequina, podríamos decir que es debido a que la dosis era menor. Entonces decidimos estandarizar en la dosis en la que se encuentra la epicatequina en la cocoa, que fue de 10 miligramos por kilo de peso. Así los 3 flavanoles estaban administrándose en la misma dosis. Y para el extracto de los flavanoles, pues fue prácticamente igual, sobre la misma base del gramo de cocoa, qué cantidad de estos grupos, qué cantidad de todos estos flavanoles podíamos encontrar. Cuando se hizo la cuantificación encontrábamos en este producto y la cantidad fue más o menos 10 miligramos, pero lo cerramos en 100 miligramos por kilogramo de peso. Muchas gracias, porque creo que también es importante considerar la matriz, ¿no? de alimentaria que le están dando a las ratas, pero muy interesante, muchas felicidades, gracias. Perdón, es que estamos en la misma salita, Gris y yo. Pasamos con la doctora Janet. Adelante, doctora. Pues muy interesante tu presentación, Gris. Aquí, dado que, como mencionaste, también lo que se tiene hasta ahorita es la regulación de los genes, pero falta el tema de la transcriptómica, ¿no? Y de qué proteínas realmente se sobreexpresan y cómo se regula su función. Y viendo eso, pues definitivamente falta realizar algún otro estudio. Este estudio sería, porque lo que acabas de mostrar pues es un exploratorio, pero lo enfocarías a hacer una recomendación dietaria, a pensar en generar evidencia para el desarrollo de un suplemento o para desarrollar un ingrediente funcional para la industria de alimentos o nutracéuticos. Y completo esta pregunta también con, ¿seguirías utilizando la cocoa o recuperar algunos de estos principios activos de subproductos de la industrialización o de la transformación del cacao a cocoa? Yo creo que los resultados de este estudio, pues obviamente podrían ir encaminados al desarrollo, a lo mejor pensar en las mejoras en el procesamiento para la obtención de cocoa, que pudiéramos obtener cocoas que tengan concentraciones como las que nosotros observamos que tienen efectos benéficos sobre la disfunción del tejido adiposo. O sea, de alguna manera hacer mejoras en el procesamiento de la cocoa para evitar la pérdida de estos compuestos bioactivos a lo largo del proceso. Porque si bien sabemos que en las semillas de cacao, pues estos flavanoles están en muy altas concentraciones, también sabemos que a lo largo del proceso para la obtención de sus diferentes subproductos, que es la cocoa es uno de ellos, pues se pierden, ¿no? Sobre todo en el primer proceso, que es la fermentación, y sabemos que la fermentación también es un proceso clave para el desarrollo de todos los elementos que tienen que ver con las propiedades organolépticas del producto. Entonces, en principio, la verdad es que a mí sí me interesaría mucho en algún momento poder trabajar sobre el procesamiento de la cocoa para lograr que en el producto final podamos mantener, y si no se pueden mantener por cuestiones del proceso para no perder las propiedades organolépticas, a lo mejor buscar la extracción o el aislamiento de estos compuestos bioactivos y después poderlos adicionar a la cocoa para que ésta tenga altas concentraciones en ellos. Y bueno, la cocoa que se pudiera utilizar como
un producto de consumo diario, o bien después poderlo incluso incluir como un ingrediente funcional en el desarrollo de otros productos, o a lo mejor alguna bebida. Y no me acuerdo la otra pregunta, doctora. Ya está. Era eso que si vas a seguir haciendo recomendaciones, y ahorita lo respondiste, es más bien una cocoa que, que asegures que tiene los niveles de los compuestos que van a tener el efecto benéfico. Y eventualmente, pues también ver las posibilidades de recuperar algunos de los principios activos. Y de hecho aquí en el chat, ya como última pregunta, porque creo que ya estamos sobre tiempo, Alicia Arias pregunta que si valdría la pena aislar los flavonoides mediante alguna técnica biotecnológica, o cómo se podría probar el efecto sinérgico con otros metabolitos secundarios presentes en la cocoa o en estos tratamientos biotecnológicos que se le pudiera dar al cacao en algunas de las etapas de transformación. Pues sí hay muchas técnicas que hoy en día están descritas para la extracción de estos compuestos bioactivos. Digo, los flavanoles son del grupo de los polifenoles. La verdad es que la extracción no es muy compleja. Sin embargo, bueno, obviamente la semilla del cacao es una semilla un poco complicada por las concentraciones tan altas que tiene de manteca, por ejemplo. Entonces, a lo mejor aquí sí valdría la pena buscar diferentes tratamientos. Por ejemplo, fluidos supercríticos es uno de los últimos procesos que en algún momento llegué a revisar en la literatura, que nos permite obtener concentraciones bastante elevadas de estos compuestos a partir de la semilla. Entonces, como recuperar la mayor cantidad, aquí pues sería cuestión de probar con algunas de las principales técnicas para poder ver cuál es la que nos ofrece el mayor rendimiento en la extracción de estos compuestos, y que estos compuestos pues de alguna manera se mantengan un tanto estables, y porque obviamente como son polifenoles sabemos que son bastante sensibles a cuestiones como el oxígeno, la luz. Entonces, para que durante el procesamiento pues de la extracción justamente estos compuestos pues no se empiecen a oxidar o no se empiecen a polimerizar también, que es lo que se ha visto, ¿no? En el caso de picatequina, catequina, o procianidina B2, pues obviamente si empieza a haber procesos de oxidación, pues empiezan a polimerizar, entonces pues ya tenemos otro tipo de compuestos que no son necesariamente los que estamos buscando. Voy a despedir el seminario. Si quieres ponerle mute para que no se escuche. Bueno, pues estamos aquí terminando, nomás que se escuche un poquito de eco, pero pues muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy a este muy interesante seminario. Digo, es una línea que vamos a estar trabajando muy intensamente en el instituto, específicamente en la unidad de alimentos saludables. Entonces, pues aquí Griselda estará apoyando mucho en todos los desarrollos que estaremos haciendo. Pues muchas gracias a todos y nos vemos dentro de 2 semanas en el siguiente seminario.